Ok, pues muy buenas tardes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Como cada domingo, un placer, un gusto y un honor el poder servirle, el poder compartir con usted estos principios eternos, espirituales, que gobiernan nuestra vida a fin de poder vivir en el propósito, en la voluntad y en el plan eterno de Dios. Amén. También le doy la más grande bienvenida a cada una de las personas que está haciendo la transmisión en vivo en cualquier parte del mundo donde usted lo sintonice, a los amigos en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. A todos ustedes también sean bienvenidos. Es un gusto y un placer recibirlos este domingo y poder compartir con usted esta palabra, poder compartir con usted este mensaje que seguramente va a traer entendimiento a nuestra conciencia a fin de poder seguir creciendo y poder seguir comprendiendo estos misterios que rigen y gobiernan nuestra vida espiritual presente. Amén. Bueno, pues a las personas que me han preguntado por mi salud les agradezco. Voy bien en la recuperación de mi ojo, gracias a Dios. Estoy recuperándome, cada día estoy viendo mejor. Así es que muchas gracias por preguntar y mil gracias por preocuparse por mi salud. Estamos con el favor de Dios recuperándonos y vamos bien. Amén. Y bueno, pues este día yo quiero compartir con usted un tema que es muy importante, sumamente importante. Porque nosotros hemos entendido a lo largo de este año y medio, casi 2 años, hemos tenido este despertar espiritual en el que hemos podido comprender muchos temas que anteriormente estaban velados, es decir, que no nos había sido quitado el velo, recorrido la tapa a fin de poder entenderlos espiritualmente hablando, y nosotros solamente podíamos ver como por un espejo, podíamos ver distorsionadamente una verdad que definitivamente no era parte del disfrutar que nosotros teníamos, pero que gracias a Dios, porque solamente por la gracia de Dios hoy estamos disfrutando y hoy estamos logrando entender para vivir en esta verdad eterna. Amén. El tema que voy a compartir es la resurrección de los muertos. Y de la resurrección de los muertos hay muchas dudas, al menos yo así lo veo a través de las redes sociales en las que yo participo, en las cuales comparto y con las cuales tengo interacción con las personas que me conocen y a las que conozco, y tenemos una amistad ahí en las redes sociales. Hay una gran desinformación y muchas dudas acerca de la resurrección de los muertos, sobre todo basado en los principios que aprendimos de manera religiosa en el círculo religioso en el que muchas veces nos desenvolvimos, crecimos y aprendimos, pero que definitivamente no teníamos clara la verdad. Así es que este día yo quiero compartir con ustedes este tema de la resurrección de los muertos, y le voy a pedir que me ponga mucha atención, porque lo próximo que estoy por compartir con usted seguramente va a transformar su vida a través de cambiar su entendimiento en el principio de la resurrección. Amén. Y bueno, lo primero que necesitamos entender es lo que significa la palabra resurrección. La palabra resurrección es del griego anastasis. En casi toda la Biblia, cuando habla de resurrección, salvo en un versículo que menciona Pedro, pero que también tiene que ver con lo mismo, nada más cambia la palabra, es anastasis, y se refiere al levantamiento y resurrección de los muertos. Pero mire qué interesante esta definición que yo encontré en el diccionario bíblico Strong acerca del contexto de lo que realmente significa esta palabra, porque resurrección significa pararse de nuevo o levantarse de nuevo. Pero pararse de nuevo, levantarse de nuevo, ¿cómo? Y significa, dice el diccionario Strong, recobrar o recuperar la verdad espiritual. Miren qué interesante, resucitar tiene que ver con recobrar o con recuperar la verdad espiritual. Cuando nosotros ponemos énfasis a esta definición que da el diccionario Strong
de recobrar o recuperar la verdad espiritual, vamos de alguna manera intuyendo que entonces tiene que ver la resurrección con asuntos espirituales y no con asuntos terrenales. Que entonces el propósito de la resurrección tiene que ver con principios espirituales más que con principios físicos. Y es a través de este compartir que hoy nosotros vamos a poder concluir de una manera bíblica, conforme a las Escrituras, lo que la resurrección de los muertos significa, ya que la concordancia Strong dice que la resurrección es el acto mediante el cual nos levantamos de los muertos. Pero escúchenme, no habla de un levantarse físico de los muertos, sino que dice que es el acto mediante el cual nos levantamos de los muertos, recuperando o recobrando la verdad espiritual. Desde ahí nosotros partimos desde esta declaración para entender que hay un concepto erróneo y equivocado que nosotros pudiésemos haber tenido acerca de la resurrección. Porque nosotros siempre estuvimos pensando que la resurrección se refería a lo físico, a levantar este cuerpo físicamente para tener otro cuerpo nuevo. Pero la verdad o la realidad espiritual de las sombras habladas por las Escrituras desde el Antiguo Pacto nos muestran que la resurrección de los muertos es el acto mediante el cual nos levantamos de los muertos, pero no físicamente, sino recobrando o recuperando la verdad espiritual. Vamos a ver esto, porque el concepto religioso dice que todos y cada uno de los que regresamos al polvo de la tierra, es decir, de los que vamos a una tumba después de físicamente partir y dejar este cuerpo, cuando Cristo venga, la idea que se tiene es que resucitará de los muertos a los que ya regresaron al polvo de la tierra en un cuerpo físico completamente nuevo que podrá heredar el reino de Dios en el cielo. Esa es la idea religiosa que se tiene de la resurrección de los muertos. Es decir, tú y yo vamos a volver al polvo de la tierra, pero cuando Cristo venga va a levantar nuestros cuerpos físicos en unos cuerpos nuevos que seguramente van a heredar el reino de Dios en el cielo juntamente con Dios. Y que las personas que aún estén cuando Cristo venga, entonces esas personas van a ser arrebatadas o van a ser transformadas y se les va a dar un cuerpo nuevo juntamente como a los que van a resucitar de los muertos, para que alcancen al Señor en las nubes y también puedan heredar el reino de Dios en el cielo. Ese es el concepto religioso que se tiene de la resurrección de los muertos. Pero déjeme decirle algo. Esta declaración o esta definición o este concepto que la religión tiene de la resurrección de los muertos no cuadra absolutamente con las Escrituras en nada. Las Escrituras no mencionan absolutamente nada de eso, como lo vamos a ver a continuación. Porque de hecho, para las Escrituras, la resurrección de los muertos es un acto que ya se llevó a cabo y que tú y yo no tenemos que estar esperando para el futuro. Para las Escrituras, la resurrección de los muertos ya pasó y tú y yo ya resucitamos de los muertos, por lo cual no tiene nada que ver con lo físico, como lo mencioné anteriormente, sino que se refiere a reencontrar o a recuperar o a recobrar la verdad espiritual que perdió Adán, como lo vamos a ver a continuación. Quiero que me acompañes a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 4, 5 y 6, y veamos lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 4, 5 y 6, para poder disfrutar de este tema que realmente es exquisito y delicioso espiritualmente hablando. Vamos a ver cómo dice. Cuando lo tenga, dígame, ya lo tengo, y entonces vamos a descubrir lo que dice. Dice así, mire. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo, ¿qué? Repita, nos resucitó. Repita, nos resucitó. Dice la Escritura, juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta declaración o esta revelación que hacen las Escrituras cuando dicen y juntamente con Él, es decir, juntamente con Cristo nos resucitó, es la conjugación del verbo resucitar en tiempo presente para la iglesia del primer siglo al que le está dirigiendo la carta Pablo, y es la conjugación del verbo resucitar en tiempo pasado para nosotros en el presente siglo XXI que estamos disfrutando del reino de Dios. Es decir, cuando Pablo dice y juntamente con Cristo Dios nos resucitó, le está hablando en un presente a la iglesia del primer siglo y le dice, usted y yo en Cristo ya resucitamos. Y para nosotros que hemos pasado 20 siglos después, que estamos en el siglo XXI, viene a ser la conjugación del verbo resucitar en tiempo pasado. Resucitamos desde el primer siglo cuando Cristo resucitó a la iglesia. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, la conjugación del verbo resucitar en Efesios capítulo 2 versículo 6, nos resucitó, es la conjugación del verbo resucitar en presente para el primer siglo y en pasado para el siglo XXI en el que estamos viviendo, pero de ninguna manera habla para el futuro. Es decir, no está diciendo que tú y yo vamos a resucitar en el futuro, ni dentro de un día, ni dentro de un mes, ni dentro de un año, ni dentro de 100 años, porque la resurrección de los muertos ya se llevó a cabo con la manifestación de Cristo. ¿Puede entender lo que estamos diciendo? Jamás la conjugación del verbo resucitar en Efesios habla para un tiempo futuro. Es decir, resucitar habla de algo que ya ocurrió con la manifestación de Cristo y no algo que esté próximo a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, quiero que voltees a ver a la persona que tienes a tu lado y le digas, quiero que te enteres que desde el primer siglo tú resucitaste juntamente con Cristo. La humanidad resucitó con Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el primer siglo. Ahora la pregunta es, en el primer siglo tú todavía no estabas. Tú naciste en el siglo XX, si eres de 1900, y en el 21 si eres del 2000. Entonces, en el primer siglo tú no estabas y Cristo ya había efectuado la resurrección con los de aquel tiempo. Para nosotros es algo que pasó en el pasado. Para la iglesia del primer siglo es algo que está ocurriendo en el presente. Para la iglesia fue algo en el presente. Para nosotros es algo del pasado. Pero la resurrección nunca es para el futuro, porque ya se llevó a cabo a través de la manifestación de Cristo. Ahora fíjense lo que le voy a decir y quiero que vaya meditando y reflexionando en cada una de las palabras que yo voy hablando, porque las vamos a confirmar a través de las Escrituras. Si la resurrección de los muertos ya se efectuó con la manifestación de Cristo en el primer siglo, como Pablo dijo, juntamente con Cristo nos resucitó, Pablo contándose entre los resucitados cuando él todavía estaba vivo, es decir, Pablo aún no moría y él estaba vivo y él dice, yo ya resucité con Cristo. Pablo está hablando de una experiencia no física, Pablo está hablando no de una experiencia en su cuerpo humano, Pablo está hablando de una experiencia espiritual, que es a lo que se refiere la resurrección cuando dice que es reencontrar, cuando dice que la resurrección es recuperar o recobrar la verdad espiritual que se había perdido en Adán. Entonces, mire, la resurrección tiene que ver con recuperar o recobrar la verdad espiritual que Adán perdió. Y ahora vamos a ocuparnos a través de este estudio y a través de este compartir, de investigar qué fue lo que Adán perdió, a qué se refiere la muerte y cómo es que nosotros resucitamos de los muertos. Porque si ya se llevó a cabo la resurrección de los muertos por medio de la manifestación de Cristo en el primer siglo, entonces ahora nosotros necesitamos entender a qué se refieren las Escrituras cuando hablan de la resurrección de los muertos,
porque en Cristo ya todos resucitamos. Amén. Ahora fíjese, si yo tengo que resucitar es si la Biblia habla de que el hombre tenía que resucitar, es porque el hombre estaba muerto. ¿Está de acuerdo? Pero si Pablo dice que él ya resucitó y él todavía físicamente tenía vida, entonces el resucitar del que Pablo habla, como ya lo expliqué, no tiene que ver con lo físico, sino que tiene que ver con lo espiritual. Entonces lo que nos ocupa esta tarde en este lugar es de escudriñar y entender cuál es la situación espiritual de muerte a la que se refieren las escrituras en las que el hombre estaba, a fin de que el hombre pudiera recuperar y pudiera reencontrar la verdad espiritual que le diera vida y por qué él había muerto y por qué tenía que resucitar de los muertos. Y para poder entender la resurrección de los muertos, entonces lo primero que yo tengo que entender es qué es la muerte. Porque si existe la resurrección de los muertos, es porque el hombre estaba muerto y entonces había que resucitarlo. Pero si está hablando en un contexto espiritual de la resurrección, entonces tenemos que entender espiritualmente la muerte a la que se refiere la Escritura. Entonces, quiero que voltees a la persona que está atrás y dile, ¿qué es la muerte? Porque nosotros siempre hemos creído que la muerte es cuando nuestro corazón deja de latir, cuando nuestro cerebro deja de funcionar, cuando nuestros órganos vitales se apagan y tú y yo regresamos al polvo de la tierra en un ataúd. Nosotros hemos creído que eso es la muerte, pero para Dios eso no es muerte. Para Dios eso no es la muerte, porque para Dios la muerte no tiene que ver con lo físico, para Dios la muerte tiene que ver con lo espiritual. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es gozo, paz y justicia en el espíritu. El reino de Dios es espiritual y debe de entenderse espiritualmente. El gran problema es que a nosotros nos enseñaron a ver la Biblia literalmente a través de los ojos de la carne y quisimos entender la Biblia de manera terrenal, como seres terrenales viviendo en este cuerpo, pero no pudimos percatarnos de que el reino de Dios es espiritual y de que tú y yo somos espíritus viviendo dentro de este cuerpo. Ahora vamos a ver, pregúntate, ¿qué es la muerte? Necesitamos entender qué es la muerte para saber por qué teníamos que resucitar. O necesitamos saber qué es la muerte y cómo el hombre murió para entender cómo el hombre tenía que resucitar. Porque si la resurrección es el acto mediante el cual nos levantamos de los muertos, recuperando y recobrando la verdad espiritual, entonces la muerte también debe de referirse a lo espiritual. Vamos a ver qué es la muerte, ¿ok? ¿Cuántos quieren conocer qué es la muerte espiritual? Vamos a ver qué dice Romanos 6:23. Quiero que vaya a su Biblia o anote los versículos que estoy dando. Lamentablemente se nos descompuso el proyector y el hermano que la está reparando la computadora, se descompuso la computadora y está reparándola. Pero tiene una Biblia y vamos a la Biblia para que usted vea que bíblicamente habla de lo que es la resurrección y es algo bien diferente de lo que nosotros entendimos que era la resurrección. Romanos capítulo 6:23 dice así, vamos a ver. ¿Cómo dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el don de Dios es la vida eterna. ¿En quién? Entonces, a través de Cristo, el don de Dios es que recibamos vida. Pero la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Si la paga del pecado, escúchame bien, si la paga del pecado es muerte, eso quiere decir que lo que produce la muerte, ¿qué es? El pecado. ¿Sí o no? Sí. Lo que produce la muerte, ¿qué es? El pecado. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Ahora la pregunta siguiente sería, si ya entendí que la muerte es la paga del pecado o lo que produce la muerte es el pecado, la siguiente pregunta es, ¿qué es el pecado? Porque nosotros hablamos del pecado, pero la verdad es que muchas veces ni hemos entendido qué es el pecado. Porque muchas veces predicamos, compartimos y hablamos del pecado con los demás y hasta les decimos, arrepiéntete de tu pecado, pero ni siquiera tenemos la menor idea de lo que el pecado es bíblicamente. Solamente lo que oímos es que si tú fumas es pecado, si tú bebes es pecado, si tú matas es pecado, si tú adulteras es pecado, si tú robas es pecado, y como, perdónenme la expresión, como loritos nos vamos repitiendo lo que es pecado sin escudriñar, reflexionar y meditar investigar e indagar en las escrituras lo que la Biblia dice que es el pecado. ¿Cuántos realmente conocemos lo que es el pecado? Si alguien te preguntara, dime qué es el pecado,
Seguramente tú le responderías, es matar, es robar, es fornicar. Pero la Biblia no dice que eso sea el pecado. La Biblia da una clara definición de lo que el pecado es y por qué el pecado produce la muerte. Y si la muerte tiene que ver con la resurrección, y si la resurrección tiene que ver con el levantar a los muertos y es espiritual, entonces todo está hablando en un contexto espiritual que debemos de entender espiritualmente. Entonces vamos a ver qué es el pecado. Y hay un versículo muy clave para poder entender bíblicamente lo que es el pecado. Vaya por favor a Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2, 17 habla, menciona, revela lo que es el pecado. Y es algo tan sencillo de entender bíblicamente que usted no lo va a poder creer después de que lo vea. Dice, mas del árbol del conocimiento, la ciencia es conocimiento. Esa palabra ciencia en el hebreo original es conocimiento. Mas del árbol de la ciencia, es decir, del conocimiento del bien y del mal. ¿Del qué? Árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué? Ciertamente morirás. ¿Qué le pasaría al hombre si comía del conocimiento del bien y del mal? Moriría. ¿Pero qué es lo que produce la muerte? El pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es el conocimiento del bien y del mal que te aparta del conocimiento de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. El conocimiento del bien y del mal es el pecado que produce la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué es pecado? Pecado es el conocimiento del bien y del mal que entró a la mente de Adán y que lo apartó del conocimiento de Dios. Es decir, en lugar de que Adán comiera del árbol de la vida que le daría el conocimiento de Dios y la vida eterna, él comió del árbol de la ciencia del bien y del mal que lo apartó del conocimiento de Dios y produjo la muerte espiritual de Adán. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, póngame atención. La muerte, bíblicamente hablando, se refiere al conocimiento del bien y del mal que gobernó la mente de Adán, apartándolo del conocimiento de Dios. Es decir, fue una muerte espiritual que apartó a Adán del conocimiento de Dios y dejó a Adán sin conocimiento de Dios, apartado completamente de Dios como su fuente de vida. ¿Qué es el pecado? El conocimiento del bien y del mal que produce la muerte espiritual, porque la muerte espiritual es apartarte de Dios, dejar de conocer a Dios y perder el conocimiento de Dios. Por eso en una declaración, como lo vamos a ver más adelante, Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿Qué es vida eterna? Conocer a Dios. ¿Y qué perdió Adán? El conocimiento de Dios. Si la vida es conocer a Dios, entonces no conocer a Dios y apartarte de Dios, ¿qué es? La muerte. Si conocer a Dios produce vida, porque Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si lo que produce vida es conocer a Dios, entonces ¿qué es lo que produce muerte? Apartarte del conocimiento de Dios es lo que produce la muerte. Entonces, lo que producía vida en Adán era comer del árbol de la vida que le diera el conocimiento de Dios. Pero como él no comió del árbol de la vida, que es el conocimiento de Dios, y comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal que le produjo la muerte, entonces lo que le produjo la muerte fue el conocimiento del bien y del mal, llenando su mente y gobernando su mente. ¿Voy bien hasta ahí? Te lo voy a explicar de otra manera para que quede más claro, y como siempre me ha gustado ser didáctico a fin de que mis ejemplos puedan traer más luz a tu entendimiento para que te quede claro el principio. ¿Qué pasa si tú sacas un pez del agua? ¿Qué pasa si tú sacas una planta de la tierra? ¿Qué pasa si tú desconectas al hombre de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente de vida del pez? El agua. Y si lo sacas de su fuente de vida, ¿qué es el agua? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la fuente de vida de la planta? La tierra. Y si sacas la planta de la tierra, ¿qué le pasa? ¿Cuál era la fuente creadora de vida del hombre? Dios. ¿Y qué pasa si apartas al hombre de Dios y lo quitas? ¿Están entendiendo lo que es muerte en el contexto espiritual para Dios?
Muerte para Dios no es que tu cuerpo regrese al polvo de la tierra. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que cree en mí no morirá jamás. Para Dios no existe la muerte física. Lo físico no existe, porque tú y yo no somos seres físicos. Tú y yo somos seres espirituales eternos que nunca mueren. Amén. Entonces mira lo que te voy a decir. Si tú sacas un pez del agua, el pez se morirá. Si tú sacas una planta de la tierra, la planta se morirá. Porque los estás desconectando de su fuente creadora de vida, que los nutre de la información necesaria para su subsistencia. De la misma forma, cuando el hombre fue desconectado de su fuente de vida, que es Dios, es decir, cuando el hombre perdió el conocimiento de Dios, sucedieron tres cosas. Cuando el hombre perdió su fuente creadora de vida, le sucedieron tres cosas al hombre. Primero, el hombre dejó de saber quién era. ¿Cómo tú vas a saber quién eres si te desconectan de tu fuente? Segundo, el hombre dejó de saber para qué fue creado. ¿Cómo el hombre iba a saber para qué fue creado y lo que tenía que hacer si fue desconectado de su fuente que le tenía que decir y darle información de para qué lo creó? Y tercero, el hombre dejó de vivir en el propósito que había sido creado para vivir. Es decir, al ser desconectado de su fuente, ya no supo el propósito. Su fuente ya no le pudo decir, el propósito es que tú en la tierra vivas de esta manera, porque al ser desconectado de su fuente, él fue engañado por un conocimiento que no era el conocimiento de Dios. Ese conocimiento se llamaba bien y mal. Entonces, en lugar de que Adán viviera dependiendo de su fuente creadora para entender la voluntad de Dios como su creador, que todo lo que el hombre dijo, no, ahora voy a vivir viendo lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que es bueno y lo que es malo no es la voluntad de Dios para el hombre. La voluntad de Dios para el hombre es lo que Dios quería para él y no lo que el hombre determinara que era bueno y malo. ¿Hasta ahí voy bien? Ahora fíjese. Entonces, muerte significa ser desconectado completamente de tu fuente de vida y dejar de tener la información de tu fuente acerca de tu ser. Te lo voy a repetir. Muerte bíblicamente significa ser desconectado y apartado completamente de tu fuente de vida, que es Dios, y dejar de tener o ya no tener la información de esa fuente de vida que es Dios acerca de tu ser. Tú y yo, o el hombre, para ser más exacto, perdió toda la información de parte de Dios como su creador, de quién eres, para qué te creé y qué propósito tienes que vivir en la vida. Porque fue desconectado. Y a esa desconexión y a ese apartar que se dio entre Dios y el hombre, Dios le llama muerte espiritual, porque se quedó sin conocimiento de Dios el hombre. Por eso cuando Cristo viene y dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida? Que te conozcan a ti, Dios. Pero como el hombre dejó de conocer a Dios porque fue apartado de él, el hombre no conocía a Dios. El hombre hablaba de Dios, el hombre predicaba de Dios, el hombre compartía de Dios, el hombre daba mensajes de Dios, pero el hombre no conocía a Dios. Por eso cuando Jesucristo se manifiesta dice, mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no lo conocen. Ahí en Juan 8:44 en adelante dice, mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, pero ustedes no lo conocen. Ustedes hablan de Dios, ustedes predican de Dios, ustedes comparten a Dios, ustedes dicen que aman a Dios, pero ustedes no conocen a Dios porque están desconectados de Él, porque la única forma de que se vuelvan a conectar con Dios es a través de mi persona. Y como ustedes me rechazan, como ustedes no me quieren, como ustedes no me reciben, como ustedes no me aceptan como el Mesías, van a permanecer muertos sin el conocimiento de Dios, porque nadie viene al Padre si no es por mí, porque yo salí del Padre, vine al mundo y dejo el mundo para regresar al Padre con todos ustedes. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué tremendo! Creo que la transmisión se debió haber cortado. Bueno, ¿no? Sigue por ahí, mándenme un mensaje si se sigue viendo la transmisión, porque por aquí se bajó la luz. Okay. Entonces, mira, la muerte significa ser desconectado completamente de tu fuente de vida y no tener la información de esa fuente de vida acerca de tu ser.
Cuando el hombre fue desconectado de su fuente, que es Dios, por comer del conocimiento del bien y del mal, que lo apartó de Dios, él dejó de tener toda la información de su fuente acerca de quién soy, acerca de para qué fui creado y acerca de cuál es el propósito de mi existencia. El hombre ya no supo. Entonces lo que el hombre hizo fue deducir a través del bien y del mal lo que él era, lo que él tenía que hacer y la manera en la que él tenía que vivir. Qué tremendo, ¿no? Bajo esta premisa que nosotros estamos viendo, entonces entendemos que la muerte significa no saber quién eres de parte de tu fuente creadora. Repite conmigo, muerte significa no saber quién soy de parte de mi fuente creadora. Por eso es que tú te has visto como un ser terrenal que se va a morir y no te has podido ver como un ser espiritual eterno que tiene vida eterna. Como perdiste todo el conocimiento, como el hombre perdió todo el conocimiento de Dios por medio de Adán, ahora el hombre dice, no, yo soy del mono. O fui creado por Dios, pero fui puesto en la tierra y me voy a morir y voy a regresar a la tierra. Y el hombre no tiene información de quién él es, porque como fue desconectado de su fuente de información creadora, entonces el hombre no sabe ni quién es. El hombre no sabe si es de aquí, si es de allá. Si viene, si va, cuál es su origen, cuál es su destino final. El hombre dice, mi origen es el cielo. Y el hombre dice, mi origen es la tierra. Pero el cielo y la tierra no son orígenes para el hombre, sino lugares de gobierno para Dios. El hombre dice, cuando muera voy a regresar al cielo, o cuando muera me voy a ir al infierno. Pero el cielo y el infierno no son lugares de destino para el hombre, sino experiencias de vida para el hombre mientras esté en este cuerpo. Uy, qué tremendo. Muerte significa no saber para qué fuiste creado de parte de tu fuente creadora. Muerte significa no saber qué tipo de vida debes de vivir de parte de tu fuente creadora. Debimos de vivir como seres espirituales, pero Adán se dedicó a vivir terrenalmente. Por eso nos heredó una vida terrenal en donde tú y yo pensamos que vamos a morir, tú y yo pensamos que vamos a morir, pensamos que tenemos que tener bienes en la tierra, pensamos que nuestra prioridad es lo que tengamos en la tierra, cuando Jesucristo dijo, no te hagáis tesoros en la tierra donde el hollín y el hollín lo corrompen y los ladrones lo roban, sino más bien hazte tesoros en el cielo. Porque tú y yo perdimos toda la información de lo que éramos. Tú y yo dejamos de vernos como seres espirituales eternos y nos empezamos a ver como seres terrenales. Tú y yo dejamos de vernos como espíritus creados a la imagen de Dios y puestos dentro de un cuerpo físico para vivir una experiencia espiritual en la tierra, y empezamos a vernos como seres terrenales. De hecho, la palabra terrícola es la palabra más significativa de la incapacidad del hombre por entender quién es. Somos terrícolas. ¡No! Yo no soy terrícola, yo soy divino, yo soy celestial, yo soy espiritual, yo soy un espíritu eterno viviendo una experiencia terrenal, pero yo no soy de esta tierra, yo no soy un terrícola. Usted está buscando vida en otros planetas, usted está buscando aliens en otros planetas. Oiga, desengáñese, usted es un alien en este planeta porque usted no es de este mundo, usted viene de otro mundo y otro reino diferente espiritual. Amén. Déjeme decírselo de una manera. Quien tiene la información de tu creación, ¿quién es? Tu creador. Si yo creo esto, ¿quién tiene la información de todo el funcionamiento de esto que yo creé? Yo. Si yo lo creo, ¿quién conoce el funcionamiento de lo que yo creé? De lo que yo he creado. Yo. Si yo lo creo y tú no sabes ni para qué sirve, tú no vas a saber para qué sirve, ni cuál es su funcionamiento, ni cómo funciona. Y si alguien va a ti y te dice, oye, dime cómo funciona esto que creó Alex, ¿qué le vas a decir? Pues voy a preguntarle a Alex, yo cómo voy a saber para qué sirve esa cochinada, ni siquiera la había visto. ¿Me estoy explicando? Quien tiene la información de tu creación es tu creador. Pero cuando Adán se separó de su creador, cuando Adán perdió y se apartó de su creador, perdió el conocimiento de su creador y perdió su propósito y perdió el buen funcionamiento de su creador para su creación. Es decir, el hombre ya no supo cómo poder funcionar.
Como como él se apartó de Dios, su creador ya no le pudo decir de qué manera él tenía que funcionar. Su creador ya no le pudo decir de qué manera él podía tener un buen desempeño y un buen funcionamiento como ser espiritual eterno que él era. Entonces Adán empezó a decir, ¿y ahora quién soy? Pues yo soy un ser terrenal y vengo del mono, ¿no? Entonces él empezó a decir, no, pues yo soy de la tierra y algún día me voy a hacer viejo y voy a tener que morir. Y el hombre empezó a través del conocimiento del bien y del mal a tener un razonamiento apartado de Dios que le permitió llegar a sus propias conclusiones, que no son las conclusiones de su creador. Dios ya no le pudo decir, mira, tú eres un ser espiritual. Dios ya no le pudo decir, tú eres un espíritu eterno viviendo una experiencia terrenal. Dios ya no le pudo decir, tú eres eterno, nunca te vas a morir. Vas a regresar al polvo de la tierra, pero cuando eso suceda, vas a regresar conmigo porque yo soy tu Padre como Padre de los espíritus. El hombre ya no supo de su creador, su buen funcionamiento y su propósito. Él perdió todo entendimiento de su propósito, de su ser, de su funcionamiento y de su creación. Te lo voy a poner de otra manera. Si yo saco un carro de la Chevrolet y se me descompone con 20 kilómetros y lo llevo a la Chrysler, ¿tú qué me dirías si yo llevo mi carro? Acabas de comprar un carro nuevo, ¿qué marca es? Kia. Es un Kia. ¿Lo llevarías a la Volkswagen para que te lo revisen? ¿Por qué? Si tienes un Kia que acabas de comprar del año y se te descompone, ¿lo llevas a la Volkswagen para que te lo arreglen? ¿O lo llevas con el creador que lo creó y que sabe su diseño? ¿Sabes a través de quién ha buscado el hombre reencontrar su propósito, conocerse en su identidad y saber su funcionamiento? Ha buscado psicólogos, ha buscado religión, ha buscado ciencia. Y a través de la ciencia, de la religión, de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, el hombre trata de saber quién él es, de encontrar para qué fue creado y saber cuál es su propósito de vida. Porque el hombre no entiende que su propósito de vida y su funcionamiento y desempeño en la voluntad de Dios la tiene su creador, que es Dios. Eso le ocurrió al hombre. Cuando el hombre fue separado de Dios, el hombre fue apartado del conocimiento de su fuente creadora. Y entonces a eso Dios le llama muerte espiritual. El hombre murió espiritualmente hablando cuando fue desconectado de su fuente de vida y de su fuente de conocimiento que era Dios. El hombre murió cuando ya no supo el propósito de su creación, cuando ya no entendió que era un ser espiritual eterno viviendo una experiencia terrenal dentro de un cuerpo físico por la voluntad de su creador, que es Dios. Hasta aquí, tú y yo ahora podemos entender claramente algo. Hasta aquí, tú y yo podemos entender claramente ahora un principio que nos ocupa esta tarde. La muerte no tiene nada que ver con el cuerpo físico. La muerte no tiene nada que ver con el cuerpo físico del hombre, ni con que Jesucristo resucitara el cuerpo físico del hombre. La muerte del hombre fue espiritual y la resurrección del hombre tendría que ser espiritual. Y lo que produjo la muerte del hombre fue un conocimiento que lo mató. Por lo tanto, lo que le daría vida sería otro conocimiento que reemplazara el conocimiento que lo mató. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué es lo que mató al hombre? Un conocimiento llamado bien y mal, que es el pecado. Si el pecado, que es el conocimiento del bien y del mal, mató al hombre apartándolo de su fuente creadora, ¿qué es lo que le da vida? El conocimiento de Dios por medio de Cristo. Cristo es el conocimiento de Dios que regresa al hombre el conocimiento de Dios para darle vida, resucitarlo de los muertos, quitando el conocimiento del bien y del mal que gobernaba Adán, para que el nuevo hombre viva en el conocimiento de Dios por Cristo. ¿Qué tiene que ver con lo físico? Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos de nuestros amados hermanos que están sumergidos en una burbuja religiosa y están esperando morirse, irse al polvo de la tierra y esperar a Cristo para que los resucite? ¿Es una interpretación correcta la que ellos tienen de la resurrección? ¿Y sabes cuánta gente vive engañada con esos principios tergiversados y malinterpretados de la Escritura? ¿Sabes cuánta gente vive con esos principios errados
Y no porque la gente sea mala, o sea, en el sentido de que haya querido enseñarlo mal, sino porque no lo han entendido. ¿Cuánta gente está esperando que Cristo venga para que, si ellos ya están muertos, los resucite, y si ellos están vivos, les dé otro cuerpo? Cuando no tiene nada que ver la resurrección con lo físico. Debemos de entender que la muerte no tiene nada que ver con el cuerpo físico, ni con la resurrección del cuerpo físico, sino con la falta o la pérdida del conocimiento de Dios en el hombre por causa de un conocimiento llamado bien y mal, que es el pecado que apartó al hombre de su fuente creadora de vida. Muerte significa ser apartado del conocimiento de tu fuente de vida, que es Dios, para que no entiendas tu realidad espiritual eterna como espíritu eterno que eres. Adán murió cuando prefirió depender del conocimiento del bien y del mal llamado pecado, que del conocimiento de Dios que le otorgaría el árbol de vida, que era Cristo en medio del huerto. Este conocimiento del bien y del mal llamado pecado mató espiritualmente a Adán, apartándolo del conocimiento de Dios. ¿En dónde? Si el conocimiento del bien y del mal es un conocimiento y el conocimiento de Dios es otro conocimiento, ¿dónde está el conocimiento? En la mente. Por eso tú vas a ver que la Escritura dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque ¿cómo estaba la mente de Adán? ¿Cómo tenía la mente de Adán? ¿Cómo tenía la mente llena de conocimiento del bien y del mal Adán? Muerto espiritualmente. Pero si la vida es el conocimiento de Dios y Cristo da el conocimiento de Dios y tenemos la mente de Cristo, ¿cuándo es la resurrección? Cuando nos otorga Cristo la mente de Cristo para quitar el conocimiento del bien y del mal y darnos el conocimiento de Dios a través de la mente de Cristo. Wow. Entonces, la resurrección de los muertos no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo físico, sino con el conocimiento que tengo o con el conocimiento que no tengo de Dios en mi mente, gobernada por el bien y el mal llamado pecado, o gobernada por Cristo, el árbol de vida que me da el conocimiento de Dios. Lo que está gobernando mi mente es lo que está produciendo el estilo de vida que vivo, en muerte o en vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal le dio a conocer a Adán el pecado y la muerte, apartándolo y separándolo del conocimiento de Dios. Pero el árbol de la vida, que es Cristo, le daría al hombre a conocer a Dios por medio de la vida de Dios mismo dentro de él. Mire lo que dice Romanos 5:12. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? ¿Ya lo tiene por ahí? Dice: por tanto, como el pecado, ¿y qué es el pecado? El conocimiento del bien y del mal. Por tanto, como el pecado, que es el conocimiento del bien y del mal, entró en el mundo por un hombre llamado Adán, y por el pecado, ¿qué? La muerte. La muerte. O sea, el conocimiento del bien y del mal en Adán mató a Adán. Dice, la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, porque en Adán todos heredamos ese conocimiento. El pecado, que es el conocimiento del bien y del mal, que separó al hombre del conocimiento de Dios, entró al mundo por medio de Adán. Y por este conocimiento del bien y del mal llamado pecado, la muerte pasó a todos los hombres, porque todos descendieron de Adán y todos tenían este conocimiento heredado de Adán. Entonces, ¿cómo entró la muerte al hombre? Por medio de Adán. ¿Y cómo entró la muerte a Adán? Por medio del pecado. ¿Y cómo entró el pecado a Adán? Por medio de un conocimiento del bien y del mal que apartó a Adán del conocimiento de Dios. Pero miren lo que dice la primera carta a los Corintios 15:21. Eso es bien importante. Primera carta a los Corintios 15:21, ¿qué dice? Primera carta a los Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que fue Adán, ¿qué más dice? También por un hombre la resurrección. ¿Por qué hombre entró a la resurrección de los muertos? Por Jesucristo. Entonces, por el conocimiento del que llenó su mente Adán, ¿qué entró a todos los hombres? La muerte. Pero por el conocimiento que trajo Jesucristo a todos los hombres, ¿qué vino a todos los hombres? La vida. Porque así como Adán llenó su mente del conocimiento del bien y del mal llamado pecado que mató al hombre,
Así Cristo trajo el conocimiento de Dios a todos los hombres para que resucitaran de los muertos y tuvieran vida. Wow. Por Adán entró el conocimiento del bien y del mal al hombre, que lo apartó del conocimiento de Dios y lo mató espiritualmente hablando. Pero por Cristo vino el conocimiento de Dios a los hombres para quitar la muerte, que es el conocimiento del bien y del mal, y darle vida nuevamente al hombre, conectándolo nuevamente a su fuente creadora, para que el hombre entienda quién es, de dónde viene y para qué fue creado. No es hasta que Cristo nos da el conocimiento de Dios nuevamente que tú y yo, conociendo a Dios, somos conectados a nuestra fuente, y entonces tu fuente te dice: ya déjate de ver las cosas terrenales, tú eres un ser espiritual eterno, no un ser terrenal mortal. Y es que Cristo te dice: tienes que vivir una vida espiritual, no una vida terrenal. Deja de poner mirar en las cosas de abajo y pon tu mirada en las cosas de arriba, porque tú eres de arriba y no eres de abajo. Aleluya. Hasta que Cristo nos da nuevamente el conocimiento de Dios, es que el hombre resucita de los muertos, porque el conocimiento del bien y del mal es quitado por el conocimiento de Dios. Somos reconectados a nuestra fuente, y entonces Dios empieza a decirnos: tú eres mi hijo, yo soy el Padre de los espíritus, tú eres un espíritu perfecto en Cristo, y tú eres un ser espiritual que tiene que vivir una vida espiritual en la tierra. Entonces te das cuenta que no vienes del mono, te das cuenta que no eres de la teoría de Oparin, de la multiplicación de organismos pluricelulares, ni tampoco vienes de la descendencia del mundo que evolucionó, y entiendes que tú vienes de arriba, entiendes que tu Padre es Dios, entiendes que eres la expresión de Dios, y entiendes que eres parte de Dios mismo, viviendo una experiencia terrenal como un espíritu eterno y celestial. Mi hermano, esto es bien poderoso. Mientras tanto, la religión está jugando. La religión juega a evangelizar, la religión juega a predicar, la religión juega a bailar, a danzar, porque ellos no han entendido que el propósito de nuestra vida es despertar para entender quiénes somos realmente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? ¿No es acaso despertar de la muerte en la que está sumergido para entender quién es? Porque mientras el hombre no entiende quién es, ¿cómo vive? Mientras el hombre no entiende quién es, ¿cómo vive? ¿En su propósito o fuera de su propósito? ¿Conforme al plan de Dios o conforme al plan del hombre? ¿Una vida espiritual o una vida terrenal? Mientras el hombre no es reconectado a su fuente de vida creadora, que es Dios, el hombre vive como se le da la gana, pensando lo bueno y lo malo, pero no la voluntad de Dios. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán trajo la muerte al hombre, pero Cristo trajo la vida al hombre, reconectándolo por medio del conocimiento de Dios con su fuente creadora, que es Dios. La mente de Adán, escúchame, la mente de Adán se llenó del conocimiento del bien y del mal que lo mató. Pero la mente de Cristo es el conocimiento de Dios que te da vida. ¿Dónde está todo, la muerte y la vida? En la mente. En el nivel de conciencia al que tú y yo hemos despertado. El nivel de conciencia al que tú y yo hemos despertado es el que nos tiene experimentando la vida, o es el que nos tiene aún experimentando la muerte. Porque el nivel de conciencia que tú y yo tenemos determina si nuestro estado de conciencia está todavía en Adán, en la muerte, o si ya está en Cristo en la vida. ¿Tiene que ver esto con el cuerpo físico? ¿Tiene que ver esto con levantarse de la tumba? ¿Tiene que ver esto con ir al polvo de la tierra y levantarse del polvo de la tierra? Nada tiene que ver con eso. La resurrección de los muertos es espiritual, porque la muerte de Adán fue espiritual y no tiene nada que ver con lo físico. La resurrección, repite la resurrección. Fíjate, la resurrección tiene el propósito de levantar de la muerte espiritual
a este ser espiritual que somos, para que regrese nuevamente a casa, que es Dios, que es el reino, y podamos entender nuestro origen, nuestro diseño espiritual, celestial y eterno. La resurrección tiene que ver con que volvamos a entender, por medio del conocimiento de Dios en Cristo, quiénes somos, para qué fuimos creados y la manera en la que tenemos que vivir en nuestro propósito. Amén. ¿Me estoy explicando? Resucitar no se trata ni tiene nada que ver con una experiencia terrenal del cuerpo físico. Resucitar es una experiencia completamente espiritual, para despertar del sueño terrenal en el que Adán sumergió a la humanidad, apartándola del conocimiento de Dios y apartándola del conocimiento del ser espiritual que el hombre es. El hombre fue creado a la imagen de Dios. El hombre tiene que vivir una vida espiritual conforme a la creación de su creador, que es Dios, porque este ser espiritual fue colocado dentro de un cuerpo físico para vivir en la tierra. Porque a ver a la persona que dice, tú no eres el cuerpo físico que ves. El cuerpo físico solamente es el carro en el que andas moviéndote. El verdadero ser que tú eres es eterno y está dentro de ti. El verdadero ser que tú eres es un espíritu eterno dentro de ti, que está manejando un carro, ya sea, bueno, unos tienen un bocho, yo tengo un tráiler, ¿no? Unos recibieron un bocho por vehículo de desplazamiento, otros recibimos un tráiler. Un Ferrari, sí, claro, una Lamborghini, ¿no? El cuerpo solamente es el instrumento por el medio del cual se desplaza el espíritu eterno que somos dentro del cuerpo. Por eso, para quienes hemos entendido, para quienes hemos resucitado y hemos sido reconectados nuevamente a nuestra fuente creadora y hemos sido nuevamente, hemos llegado nuevamente a conocer a nuestro creador, que es Dios, por eso nosotros entendemos que nosotros no vamos a morir. Nosotros no morimos. Usted y yo no vamos a morir. El cuerpo va a regresar al polvo, pero usted y yo somos eternos. Quiero que entiendas que tú eres eterno y lo que va a regresar al polvo es tu cuerpo, pero lo que hay dentro de tu cuerpo es eterno y va a regresar, y ya es uno con Dios y Dios le va a dar el uso que Él quiere. Dale un aplauso al Señor. Entonces la resurrección tiene que ver con conocer a Dios o reconocer a Dios, para que podamos entender nuestro diseño eterno, espiritual, celestial, a fin de poder descubrir quiénes somos, para que podamos vivir una vida completamente espiritual en la tierra. No vivimos una vida espiritual porque ni siquiera entendemos quiénes somos. ¿Cómo es que nos es otorgado este conocimiento de Dios? ¿Y cómo es que somos reconectados? Porque yo lo quiero explicar bíblicamente. Ya lo expliqué de una forma, pero ahora quiero irme con citas bíblicas para que quede sumamente claro, ¿no? Cristo es el conocimiento y Cristo es la sabiduría de Dios que quita el pecado. Y el pecado es el conocimiento del bien. Entonces Cristo quita el conocimiento del bien y del mal, llamado pecado, impartiéndole el conocimiento de Dios para resucitarlo de los muertos. Mira qué dice la primera carta a los Corintios 1:24. Primera carta a los Corintios 1:24. Vamos a ver qué dice. Dice: mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué? Y sabiduría. Repita: Cristo es sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Cristo es la sabiduría de Dios. O sea, ¿qué es lo que imparte Cristo en nosotros? La sabiduría de Dios. ¿Quién te da a conocer la sabiduría de Dios? Cristo. Ahora vaya a Colosenses 2:2. Colosenses 2:2. Colosenses 2:2.
Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo. Escuchen, ¿y de quién? Y de Cristo, dice el 3. Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y ¿qué? Y del conocimiento. ¿De quién? De Dios. Entonces, ¿qué es Cristo? Cristo es el conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Quién nos reconecta con el conocimiento y la sabiduría de Dios? Cristo. Por eso Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque el que nos reconecta o el que nos vuelve a conectar con el conocimiento y la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo nos da nuevamente el conocimiento y la sabiduría de Dios para volver a tener el conocimiento de Dios, y a través del conocimiento de Dios podamos redescubrir quiénes nosotros somos y para qué fuimos creados y lo que tenemos que hacer. Entonces, la muerte producida por el pecado, que es el conocimiento del bien y del mal, fue quitada por medio de Cristo, que nos da el conocimiento y la sabiduría de Dios. Eso lo dice claramente la Escritura. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? ¿Irse a vivir al cielo o conocer a Dios? Conocer a Dios. Porque vida eterna no es irte a vivir al cielo. Vida eterna es llegar a conocer a Dios para entender que tú ya eres eterno desde ahora en la tierra. Sí. Porque lo eterno no es el cuerpo, lo eterno es el espíritu que tú ya eres. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora fíjate, si la muerte es apartarse del conocimiento de Dios por medio del conocimiento del bien y del mal llamado pecado, entonces ¿qué es la vida? La vida es conocer a Dios por medio de Cristo, que es el conocimiento y la sabiduría de Dios. Si la muerte entró por causa del pecado, que es el conocimiento del bien y del mal de Adán, entonces la resurrección de los muertos vino por causa de Cristo, que nos dio el conocimiento y la sabiduría de Dios. El conocimiento de Dios en Cristo quitó la muerte del hombre producida por el pecado, que era el conocimiento del bien y del mal. Segunda carta a Timoteo 1:10 lo dice claramente. Mira cómo dice segunda Timoteo 1:10: pero que ahora ha sido manifestada la vida por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Quitó qué? ¿Y qué es la muerte? El pecado. ¿Y qué es el pecado? El conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hizo Cristo? Quitó el conocimiento del bien y del mal, que es el pecado que produce muerte, y sacó a luz la vida, porque nos reconectó y nos dio el conocimiento y la sabiduría de Dios para volver a ser conectados con nuestra fuente y poder tener vida, porque vida eterna es conocer a Dios que vive dentro de nosotros. Pero no solamente dice eso. Mira lo que dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, ¿y qué? Y sacó a luz la vida, ¿y qué? La inmortalidad. ¿La qué? La inmortalidad. ¿Qué somos tú y yo? Inmortales. ¿Qué somos tú y yo? Inmortales. ¿Por qué oigo en la boca de tantos hermanos cristianos decir que se van a morir? Si Cristo trajo si con Cristo descubrimos la inmortalidad que tenemos. ¿Qué somos tú y yo? ¿En el cuerpo o como seres espirituales? Por eso Dios no habla de muerte. Si tú ves Lucas 20:38 dice, Dios no es Dios de muertos sino de vivos, porque para Dios todos viven. ¿Para Dios qué? ¿Quiere leerlo, hermano, por favor? Lucas 20:38, hágame el favor de leerlo, por favor. ¿Cómo dice Lucas 20:38? Entonces mira, Cristo quitó la muerte, que es el conocimiento del bien y del mal llamado pecado, y sacó a luz la vida, que es el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, porque Él nos da el conocimiento y la sabiduría de Dios, y nos permitió entender que somos inmortales por causa del conocimiento de Dios, que nos hace entender que somos seres espirituales eternos e inmortales. ¿Cómo dice, hermana? Ayúdale por ahí, por favor, alguien, allá a encontrar la cita. Lucas 20:38. Por ahí léalo fuerte. Sí. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para el hombre todos viven. No, para el hombre no dice. Pues para Dios todos viven. ¿Para Dios qué? Todos viven. ¿Cuántos viven para Dios? Todos.
¿Para Dios existe la muerte? No. ¿Por qué? Porque para Dios la vida y la muerte no depende de un cuerpo físico. Para Dios la vida y la muerte depende de lo que internamente tú eres, un ser espiritual eterno. Para Dios todos viven, porque Él sacó a la luz la inmortalidad. Él nos hace entender que tú y yo somos seres inmortales espiritualmente hablando. Aunque el cuerpo va a volver al polvo de la tierra. Gózate, mi hermano. No importa que este cuerpo se desgasta y se enferma y se acaba. Tú y yo no somos este cuerpo. Vivimos dentro de este cuerpo, pero tú y yo somos eternos. Tú y yo somos divinos. Tú y yo somos celestiales. Tú y yo somos espirituales. Somos seres inmortales viviendo una experiencia terrenal en este cuerpo. Dale un aplauso fuerte a Dios. Echándole pocas. Aguante más. Y el cuerpo hay que cuidarlo para que sea un vehículo que aguante. ¿Qué pasa si un carro lo tratas bien? Le dura mucho tiempo. ¿Qué pasa si un carro lo chocas a cada rato? Se acaba, 2, 3 años y tu carro nuevo ya está en una chatarra, ¿no? Pero hay clásicos hay carros viejitos que son clásicos que están como nuevecitos, pero se han cuidado bien. ¿De quién depende el cuidado del carro? ¿De Dios o de ti? Y luego decimos, ay, es que Dios tiene la obligación de sanarme. ¿Cómo Dios va a tener la obligación de sanarse? Se fue hecho un borracho drogadicto que se acabó el carro. Ahora entiende, no, pero luego los cristianos dicen, porque Dios es mi sanador y Él me tiene que sanar. Yo no entiendo por qué algunos hermanos se murieron de cáncer si eran siervos de Dios. ¿Cómo? Si tú usaste mal el carro, ¿cómo quieres que el carro te dure mucho tiempo? ¿No has visto personas que sacan carros de la agencia y al mes ya nos tienen un acordeón todo chocado? ¿Sí o no? Pero ¿no has visto gente que saca carros de la agencia y después de 20 años siguen impecables sus carros? ¿De quién dependió el cuidado del carro? ¿De quién depende el cuidado del cuerpo? Del ser eterno, inmortal que tú eres y que entiendes para qué sirve el cuerpo. Cuando tú llegas a entender, escúchame, cuando tú llegas a entender para qué es el cuerpo, entonces que lo empiezas a cuidar. Mientras no entiendes para qué es el cuerpo, le metes vino, le metes mujeres, o le metes hombres, le metes droga, y te lo acabas, porque no entiendes. ¿Está quedándote claro? Pero cuando llegas a entender que el cuerpo es para la manifestación del ser eterno que tú eres con Dios, entonces entiendes que lo tienes que cuidar. Amén. Entonces voy a ir terminando por hoy. Nosotros este conocimiento de Dios y esta sabiduría de Dios en Cristo se manifestó. Y se manifestó a fin de darnos vida. Y cuando nos da vida, quita la muerte. Y cuando quita la muerte, quita el conocimiento del bien y del mal. Y cuando quita el conocimiento del bien y del mal, nos otorga otro conocimiento, que es el conocimiento de Dios. Y cuando otorga el conocimiento de Dios, esa es la vida eterna, que conozcamos a Dios. Y que cuando conocemos a Dios, entonces somos reconectados a nuestra fuente creadora, y nuestra fuente creadora empieza a darnos otra vez toda la información. Y nos dice, hey, tú, cabezón, despierta. No eres de la tierra, eres espíritu. No eres mortal, eres inmortal. No eres tinieblas, eres luz. No eres esto, eres lo otro. Y entonces empiezas a recibir de tu fuente creadora toda la información que Adán perdió cuando fue desconectado de su fuente. Al ser reconectados a nuestra fuente por medio de Cristo, empieza a fluir toda la información que Adán había perdido acerca de quién él era, acerca de para qué había sido creado y acerca del estilo de vida que él tenía que vivir. Cristo nos llevó nuevamente de regreso al Padre. Cristo nos dio nuevamente a conocer a Dios, y a través del conocimiento de Dios, hoy en día, tú y yo hemos llegado a conocer quiénes somos nosotros. Dale un fuerte aplauso a Cristo y a Dios. Le voy a dejar hasta ahí por ahora y vamos, yo creo que me voy a llevar 2 o 3 domingos para terminar
este compartir. Me voy a llevar de 2 a 3 domingos, pero por hoy vamos a dejarlo por aquí. No te quiero cansar mucho y quiero que tengas tu mente abierta para poder recibir bien todo este compartir, ¿ok? Quiero agradecer a las personas que siguen la transmisión en vivo, Guarací, allá en Puerto Alegre, con toda mi familia allá en Puerto Alegre, con Mari, con Mayra, con David, con este Jader, con este Jefferson. Para todos vocês un abrazo fuerte y muchos besos para ustedes. Olga Torres, un abrazo hasta Costa Rica, sea bendecida mi amada, es un placer y un honor tenerla con nosotros. Johanna Lamas en Puerto Rico, le mandamos un saludo y un abrazo y un beso. Mario Lisa allá en Porto Alegre, Brasil. Rosa Elia Moreno aquí en la Ciudad de México, un abrazo y un beso. Angélica Tapia allá en California. Y a todas las personas que están en Ecuador, que están allá en Venezuela, que están en Argentina, a las personas que nos ven en República Dominicana, a todos en general, para no omitir a ninguno, quiero agradecerles por el favor de su atención. Hoy solamente di la primera parte, me voy a llevar otros 2 o 3 domingos más para este compartir, así es que lo espero el próximo domingo a partir de las 12 del día en nuestra transmisión en vivo. Por hoy no me resta más que agradecerle el favor de su atención, desearle que tenga una muy bonita y excelente tarde, que tenga muy buen provecho. Soy Alex Niño, su amigo, hermano y servidor, juntamente con todos los amados hermanos aquí en Tultitlán, en el Estado de México, en México. Les enviamos un fuerte abrazo y oramos para que sigamos creciendo en este entendimiento del propósito del plan eterno de Dios consumado en la obra de Cristo. Buenas tardes y buen provecho, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta, mis amados? Puede hacerla.